esperamos. Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Muy buenos días a todos. Damos inicio ahora al tercer bloque de esta jornada por el Día Mundial del Suelo y a continuación vamos a escuchar al ingeniero agrónomo y magíster en Ciencias Agrarias, Leandro Goni, que es docente de la Cátedra de Hidrología y Riego del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, quien nos va a explicar y presentar datos sobre el riego de olivos con agua de baja calidad y su efecto en el suelo. Le agradecemos a Leandro su participación y ahora los dejo con él. ¿Qué tal? Soy Leandro Goni, soy de la Cátedra de Hidrología y Riego del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Hoy les voy a hablar de un trabajo que llevamos a cabo en un olivar del partido de Coronel Dorrego, dentro del PGI Manejo Eficiente del Olivar, dirigido por Gabriela Laurel, el cual abarca distintas salas de estudio, entre ellas el estudio del suelo. Aquí en la zona, principalmente también en Coronel Dorrego, que es donde se encuentra la mayor superficie olivarera de la región, los olivos son regados con riego por goteo y en general el agua es de baja calidad, son altas en sales y altas en sodio, por lo que había que pensar qué sucedería a largo plazo con el aporte de este agua al suelo. Para introducirlos un poco en el tema, en general el olivo tradicionalmente se ha implantado en zonas que son marginales, en zonas áridas, semiáridas, y el olivo tradicional, está cultivado en secano. Por ejemplo, acá tienen olivos en España, podemos encontrar también en la zona noroeste argentina, que es la zona tradicional en nuestro país, por ejemplo en San Juan. Hoy en día el olivo se ha expandido por muchas áreas que antes era impensado que allí se implantara. Por ejemplo, podemos encontrar en las grutas, a 600 metros del mar, grandes empresas que cultivan este cultivo en Australia, también en Arabia Saudí, entre otros países. Como les mencionaba, tradicionalmente la olivicultura se ha desarrollado en el noroeste de nuestro país, pero en los últimos 20 años ha habido una gran expansión en lo que es la zona sudeste bonaerense y principalmente Coronel Dorrego. Aquí en la imagen de abajo pueden observar los partidos que abarca, en verde pueden observar los partidos que abarca el sudeste bonaerense. A la derecha tienen detallado cada uno de ellos y por supuesto, Coronel Dorrego es uno de ellos. Como les mencionaba, las aguas que predominan aquí son generalmente altas en sodio y tienen alta salinidad. Entonces, ¿por qué se riega el olivo si tradicionalmente se ha cultivado en secano y se ha producido en secano? Produce en secano. Bueno, porque sus rindes y la producción aumenta considerablemente aplicándole riego en momentos fenológicos que son muy importantes, por ejemplo la flotación, la floración, hasta llegar a la cosecha. Además, esto se ve favorecido en la región porque hay presencia de agua subterránea de fácil extracción, es decir, tenemos perforaciones en las que es fácil llegar a obtener el agua para riego. Esta región comprende subáreas desde climáticamente áridas hasta, pasando por semiáridas hasta las subhúmedas, como es el caso de Coronel Dorrego, con ciclos históricos que tienen baja productividad y tradicionalmente están dedicados a la agricultura y a la ganadería. Entonces aquí que la olivicultura es una alternativa de producción más estable en esta región que tiene gran erraticidad climática gracias a que hay ciclos de bajas precipitaciones y ciclos que superan la media. El área de estudio, como les mencionaba, es el partido de Coronel Dorrego, específicamente, es en Faro, es el campo de la Susana, y pueden marcado el casco del campo y los dos olivares en los que vamos a trabajar, que yo ahora les voy a contar. Los años de estudio fue de 2014 y 2015, y la media de las precipitaciones en esta zona es de 670 milímetros. Esto depende también de la serie que nosotros analicemos. Aquí pueden ver mejor los olivares. Había dos olivares del año 2008, es decir, implantados en el año 2008, y olivares implantados en el año 2010. Según la carta de suelo de NINTA, estos suelos pertenecen a la serie de desarrollo. Nuevamente tenemos el casco del campo aquí a la derecha y las dos plantaciones.
Específicamente en este sitio, el suelo pertenece a un argil petrocálcico, tiene una profundidad de 60 centímetros, es decir, es un suelo bastante poco profundo, aunque en algunas zonas tiene un poco más de profundidad, y está formado sobre sedimentos silúrico-pampeanos. Algunas de las propiedades generales de este suelo son que tiene una clase textural franco arcilloso en profundidad, pero lo interesante es que tiene un contenido de materia orgánica bastante considerable, es alrededor del 5%. En el caso de las características del agua utilizada para riego, obviamente que depende de la época del año que nosotros analicemos el agua, pero en general el valor de conductividad ronda el 2,1 por metro, lo cual es un valor dentro de todo elevado, con gran aporte de sales. Algo para destacar también el alto contenido en sodio, bueno, también pueden ver que tiene mucho bicarbonato, y el valor de RAS es bastante elevado también, que es la relación de absorción de sodio, el sodio en relación al calcio y al magnesio. En cuanto a la metodología que utilizamos, realizamos 2 muestreos, un muestreo previo al periodo de riego, en agosto de 2014, porque el ciclo del cultivo va desde agosto a septiembre, que brotan las yemas, hasta la cosecha, que es en abril, mayo, junio. Es decir, entonces hicimos un muestreo antes del riego y un muestreo final después del riego en junio de 2015. En 2 plantaciones, una de 4 años de edad y otra de 6 años de edad. Pero esta coincidía con los años de riego, es decir, que una de ellas tenía 4 años acumulados de riego y otra 6, es decir, que había sido más regada. Se analizaron 9 plantas por lote, 3 filas con 3 plantas por cada fila, y se analizó cada uno de los horizontes del perfil debajo del gotero, es decir, donde aplicábamos el riego. Se determinó la conductividad eléctrica, el pH y el porcentaje de sodio intercambiable, que es el porcentaje de sodio en relación a la capacidad de intercambio catiónico que tiene ese suelo. Y obviamente para corroborar los resultados se hizo un análisis estadístico. En esta imagen pueden observar la plantación 2010, fíjense que tiene 60 centímetros de profundidad, con un horizonte rico en arcilla, que es el BT. Acá a la derecha pueden ver el paisaje de ese suelo. Y por otro lado, la plantación 2008, que es la que les presento en esta imagen, es un suelo con características similares desde el punto de vista que tiene un BT, con gran cantidad de arcilla. Es un suelo un poco más profundo. Y fíjense también que las plantas obviamente son un poco más grandes, porque estamos hablando de plantas que tienen unos años más de edad que a las plantas que fueron implantadas en el año 2010. La descripción de estos perfiles de suelo fue realizada por alumnos de la Tecnicatura de Suelos y Agua en el Departamento de Agronomía, que trabajan en conjunto con nosotros. Aquí algo para destacar es el riego que se aplicó en este ciclo, en el ciclo de este año, digamos, del año estudiado. Fíjense que fue un año bastante llovedor, o una temporada bastante llovedora, porque totalizaron casi 700 milímetros con un aporte de riego de 100 milímetros. Aquí les describo las propiedades del suelo en la entrefila, es decir, sin aporte de riego. Fíjense los valores de porcentaje de sodio intercambiables, rondan los 3, 4 a 5, valores de 3 a 5% de sodio intercambiable. En las 2 plantaciones son bastante similares. También podemos observar que la conductividad es dentro de todo aceptable. Si bien en una de las plantaciones podemos ver que en profundidad la conductividad va aumentando bastante. Esto podría deberse al aporte de alperujo que realizaba el productor, el cual tiene una conductividad en general bastante elevada. Puede ir desde un 10 cm hasta 3 o 4 cm por metro. Cuando observamos el PCI en ambas plantaciones, lo que pudimos ver es que si nosotros nos paramos en estos gráficos, vemos que las barras azules es el muestreo inicial de PCI para cada horizonte, y las barras rojas son el muestreo final. Lo que vimos es que luego de aplicar el riego, en general se veía un leve ascenso de los niveles de PCI,
tanto en la plantación con 4 años de riego en relación al suelo con 6 años de riego. Si bien estos datos no arrojaron diferencias, se nota que un poco va aumentando ese valor, y las diferencias son más notables cuando comparamos ambas situaciones, que son mucho más contrastantes. Si bien no es el mismo lote, pero son lotes que están lindantes entre sí, en la misma situación, y los valores de FSI de los que nosotros partimos en una situación hipotéticamente inicial, que es la entrefila, que es la que no tuvo aporte de riego y que era donde veíamos valores de FSI de 4, bueno, vemos que con mayor cantidad de riego los valores ya son mucho más altos. Por otro lado, analizamos el pH. En el pH se vio que luego de aplicar el riego aumentó, y muchas veces el aumento era significativo desde el punto de vista estadístico, pero también se vio que los valores eran bastante similares entre las dos plantaciones, lo cual podríamos estar hablando de un efecto buffer del suelo, el cual mantiene los valores de pH cercanos a 8. En fin, esto habría que analizarlo bien, pero esto también coincide con los altos valores de PSI observados, porque, por ejemplo, estos son promedios, pero en algunos casos las muestras tenían valores de hasta 40 o 30 de PSI, coincidentes con valores de pH de 9. Esto también viene asociado a la alta cantidad de bicarbonatos que presenta ese suelo. Recuerden que valores pH mayores a 8, 8,4 tienen gran cantidad de bicarbonatos. Y por otro lado, aquí sí podemos ver una diferencia bastante notable cuando hablamos de la conductividad eléctrica, es decir, de la cantidad de sales que tiene ese suelo. Fíjense que en ambas situaciones las diferencias son en general estadísticamente muy marcadas, digamos, o sea, los valores de conductividad eléctrica luego de aplicar el riego aumentan más del 100% en ambas situaciones. También se ve un efecto, digamos, acumulado en el tiempo, porque aquí partimos en la plantación con 6 años de riego, partimos con un valor de conductividad del doble al de la plantación con 4 años de riego. Es decir, si bien puede observarse que las sales han sido lavadas, porque en el caso del muestreo inicial de la plantación o del suelo con 6 años de riego vemos que en profundidad las sales van aumentando, es decir, que han sido lixiviadas probablemente al aporte de agua de lluvia, que ahora les voy a mostrar los datos de precipitación. Bueno, esto también demuestra que las sales se mantienen en el perfil, es decir, que gracias al horizonte petrocálcico que está, tiene carbonato de calcio y no puede ser atravesado por las sales quedan en el perfil, y entonces en los momentos que hay alta demanda atmosférica y hay más evapotranspiración, las sales ascienden en el perfil, y cuando llueve se ve que descienden en profundidad. Es decir, que siempre las sales quedan en el perfil y no pueden ser eliminadas. Aquí les muestro una imagen de la manguera de riego, cómo quedan luego de aplicar el riego. Fíjense que el color blanco son las sales alrededor del gotero. Y esto es algo de lo que les quería mencionar. Fíjense las diferencias entre la plantación 2010 y la 2008. Cuando implantamos en el año 2008, cuando se implantó, perdón, en el año 2008 en este campo, justo fueron 2 años muy secos, valores muy por debajo de la media, por lo tanto hubo que aplicar mayor cantidad de agua de riego, lo cual esto puede haber provocado una diferencia entre ambas situaciones, algo que nos beneficia porque es lo que estamos buscando, ver dos situaciones bastante contrastantes. Si bien el olivo precisa muy poca, menos agua, digamos, luego de que son implantados, porque son plantas pequeñas, pero la demanda atmosférica es tan alta que el riego hay que aplicarlo igual. Luego, algo para destacar es las precipitaciones que se dieron durante el mes de agosto. Nosotros el muestreo lo realizamos en fin de agosto, así que esta cantidad de agua puede haber provocado que se lixivien las sales en profundidad, como yo les mostraba recién. Y a su vez, fíjense cómo en invierno ha sido bastante lluvioso,
También en abril ha llovido bastante porque ese año cayeron 115 milímetros, o sea que las sales, previo al muestreo inicial, seguramente han sido lixiviadas en profundidad. Bueno, esto es lo que les decía. A modo de conclusiones, pasemos rápidamente a esto, que la utilización de riego complementario provocó el aumento de la conductividad y el PSI, tanto también los valores de conductividad están lejos de ser una limitante para la producción del cultivo. Esto lo menciono porque, si bien el olivo puede tolerar conductividad hasta 4, 6 y 8 17 por metro, ya cuando estamos en una conductividad de 8 17 por metro se ve alterada la producción, pero hay que tener en cuenta que el suelo sí puede ser deteriorado, entonces no hay que dejarse llevar por el hecho de que el olivo tolere estos valores elevados. A su vez, la continuidad del uso de agua de riego de estas características provocaría un deterioro químico y físico del suelo, con las implicancias negativas para el mismo, por lo que habría que tener en cuenta el control del proceso de salinización o alcalinización en el olivo que están bajo riego por goteo. Es decir, una alternativa podría ser aplicar yeso agrícola, aplicamos el calcio para que éste reemplace al sodio en el complejo de intercambio, entonces el sodio pueda estar en la solución del suelo y pueda ser lixiviado en profundidad con las precipitaciones o con un aporte extra de agua de riego, o bien aplicar ácido nítrico para tratar de disminuir el pH, que de hecho esto es realizado por los productores como una manera de hacer un fertirriego, digamos. Y por último, habría una acumulación permanente de sales debido a las condiciones de escaso drenaje del suelo por la presencia de la capa de TOC. Esto es todo y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Leandro. Les recordamos a los participantes que pueden realizar sus preguntas por el chat de YouTube. Y ahora, a continuación, vamos a escuchar a la licenciada y doctora en Química, Graciela Lorda, del Laboratorio de Microbiología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, quien nos va a contar sobre las temáticas que abordan junto con su grupo de trabajo y a quien agradecemos enormemente su participación. La charla que escucharemos a continuación tiene como título Biofertilizantes, su utilización para una agricultura sustentable. Nuestro grupo de trabajo pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. El mismo está conformado por docentes e investigadores pertenecientes a los departamentos de Química y Biología, becarios, estudiantes de grado y posgrado. Y como parte de nuestras actividades de investigación y extensión, realizamos estudios relacionados al área de biotecnología y de producción y manejo sustentable en zonas semiáridas. En este contexto se realizan abordajes básicos y aplicados vinculados a los microorganismos del suelo. Los proyectos incluyen estudios taxonómicos, moleculares y ecológicos de microorganismos promotores del crecimiento vegetal, utilización de diferentes indicadores microbiológicos y bioquímicos de fertilidad del suelo y producción de biofertilizantes formulados a partir de consorcios bacterianos de cepas nativas de la región semiárida pampeana. Y específicamente de ese tema queremos hablar hoy, en el Día Mundial del Suelo, sobre biofertilizantes, su utilización para el desarrollo de una agricultura sustentable. ¿Qué es una agricultura sustentable? Este tipo de agricultura se basa en hacer un uso responsable del suelo, de modo de satisfacer las necesidades actuales de la sociedad, cuidando y protegiendo el medio ambiente y el bienestar social, tanto para las generaciones actuales como para las generaciones futuras. ¿Cómo podemos desde la microbiología aportar a la conservación de los suelos? Una de las maneras es mediante la aplicación de biofertilizantes, lo cual ofrece una forma sustentable de reemplazar de manera total o parcial a los fertilizantes químicos, pesticidas y otros suplementos incorporados al suelo. Los biofertilizantes son formulados a partir de microorganismos benéficos, ya sean hongos o bacterias, de los que se ha demostrado que presentan propiedades como promotores del crecimiento vegetal. A partir de diferentes estudios,
Este tipo de microorganismos se agruparon bajo el nombre de PGPM, por su sigla en inglés, microorganismos promotores del crecimiento de las plantas. Ahora bien, cabe preguntarnos dónde habitan, cómo se los puede obtener y cuáles son estos microorganismos. El suelo constituye una gran reserva de biodiversidad, ya que en él conviven una gran variedad de organismos. Las comunidades microbianas catalizan un amplio rango de procesos que son importantes para la productividad y sostenibilidad del ecosistema suelo, del cual pueden aislarse hongos y bacterias promotores del crecimiento de las plantas. Ellos desempeñan un rol fundamental en la formación y mantenimiento de los agregados del suelo y participan activamente en la descomposición y mineralización de la materia orgánica. Particularmente los hongos constituyen el 50% de la biomasa microbiana. Desempeñan papeles complejos y diversos en el ecosistema. En este caso particular, o sea aquellos asociados a efectos benéficos para las plantas, se encuentran los denominados hongos formadores de micorrizas arbusculares, o simplemente micorrizas, las cuales se asocian a las raíces de muchas especies vegetales. En la simbiosis, el hongo recibe carbohidratos a partir del micelio externo, aumenta el área de exploración del hospedante, permitiendo un mayor acceso a los nutrientes, como fósforo, nitrógeno, carbono, mejorando así la tolerancia al estrés ambiental, como puede ser la sequía, y proveen mayor resistencia al ataque por patógenos. Además, las micorrizas arbusculares contribuyen a la mejora de la estructura del suelo, aumentando la capacidad de retención de agua. Tal como se mencionó anteriormente, en el suelo además de hongos, existe una amplia diversidad y abundancia de otro tipo de microorganismos, como son las bacterias. Dentro de ellas hay un grupo especial de interés para esta charla, que son las bacterias promotoras del crecimiento vegetal, que por un lado, mediante mecanismos directos, afectan el metabolismo de las plantas mediante el suministro de nutrientes. Estas bacterias, por ejemplo, son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico, solubilizar y mineralizar fosfatos, solubilizar hierro a través de la producción de sideróforos, o producir fitohormonas que promueven el desarrollo y la proliferación de las raíces. Por otro lado, un segundo grupo promueve indirectamente el crecimiento de las plantas mediante la prevención de los efectos producidos por microorganismos fitopatógenos, generando antagonismo contra ellos por medio de diferentes procesos, como por ejemplo, compitiendo por nutrientes, sintetizando antibióticos, produciendo enzimas y compuestos antifúngicos, o desencadenando una respuesta de defensa del cultivo, como si fuera atacado por organismos patógenos, denominado inducción de la resistencia sistémica. Este grupo de bacterias promotoras del crecimiento vegetal se conoce desde hace más de un siglo y se ha demostrado que son capaces de ayudar a sostener la salud ambiental y favorecer la productividad del suelo. Por lo anteriormente mencionado, al uso de micorrizas arbusculares y bacterias se les reconoce un gran potencial para la formulación de biofertilizantes en el contexto de una agricultura sustentable y sostenible en el tiempo. Bien, la pregunta sería, ¿de dónde podemos obtener estos microorganismos? Para desarrollar un biofertilizante se utilizan normalmente cepas genéricas, de referencia, que se solicitan a los bancos de cepas denominados ceparios. Sin embargo, también pueden ser obtenidos de la riqueza microbiana del suelo de cada región del país, sobre los que debemos probar sus características como promotores de crecimiento vegetal. De esta manera está garantizado que las cepas utilizadas estén adaptadas al tipo de suelo y condición climática específica de cada zona, lo que a su vez aseguraría el éxito de la utilización de un biofertilizante como alternativa sustentable para mejorar el rendimiento de los cultivos. En base a esto, en nuestro grupo se realizan trabajos de aislamientos en diferentes regiones de la provincia de La Pampa a fin de desarrollar preparados a partir de estas cepas microbianas aisladas de la región. Luego de haber realizado la búsqueda de los microorganismos de interés, se deben desarrollar ensayos en laboratorio, invernadero y campo para poder llegar a la formulación del producto final. En la actualidad se considera que la utilización de mezclas microbianas
que tengan modos de acción diferentes o complementarios mejoran las propiedades PGP de los microorganismos, ya que las interacciones múltiples son la situación que normalmente se puede encontrar en la rizosfera. La posibilidad de utilizar mezclas, también conocidas como consorcios, con microorganismos promotores de crecimiento vegetal que interactúen sinérgicamente, es una tecnología muy poco explotada y los beneficios que esta aporta parecen ser mayores en comparación con las inoculaciones simples. Cabe preguntarnos ahora a qué tipo de cultivos se pueden aplicar estos biofertilizantes. La realidad es que el empleo de fertilizantes microbianos formulados a partir de rizobacterias y hongos formadores de micorrizas se puede aplicar a cualquier tipo de cultivo. El uso de estos preparados está considerado como una de las contribuciones más importantes de la biotecnología y la microbiología a la agricultura actual. Es una tecnología clave para asegurar la sustentabilidad y productividad agrícola de bajo impacto ambiental, que además de incrementar el rendimiento de los cultivos, mejora la fertilidad del suelo y reduce las poblaciones de microorganismos fitopatógenos, minimizando así los costos de los insumos sintéticos y la contaminación del medio ambiente, contribuyendo de esta manera a la sustentabilidad de la agricultura. En este sentido, nuestro grupo de investigación aborda desde los diferentes proyectos presentados la temática de agricultura sustentable a través del uso de biofertilizantes aplicables a leguminosas, gramíneas, especies hortícolas y en la actualidad un proyecto que está orientado a mejorar el crecimiento y producción a través del uso de estos biofertilizantes de especies aromáticas que son cultivadas en nuestra provincia de La Pampa. Bien, ahora todo esto debe contener un marco que lo regule y en nuestro país la entidad que regula y controla la utilización de fertilizantes es SENASA mediante una resolución que es la 264/11 que explica cuáles son los requisitos que debe cumplir un fertilizante para su aprobación. Mientras que aquellos que están destinados al uso domiciliario son regulados por ANMAT, ¿sí? En particular, los diferentes requisitos que debe cumplimentar un biofertilizante son muchos, pero detallamos algunos de aquí, indican qué concentración debe tener el producto al vencimiento del marbete, cuántas campañas necesitan para aprobarse ese ensayo, si las cepas no son tradicionales, o sea, no provienen de un cepario, la metodología PCR para identificarlas, la calidad del producto, el soporte y un certificado de provisión de la cepa que se utiliza. Bien, bueno, esto es todo lo que teníamos para comentarles respecto de los biofertilizantes que utilizamos. Les agradecemos mucho por habernos escuchado y en esta imagen que estamos viendo se puede apreciar nuestro grupo de investigación conformado por becarios, estudiantes, investigadores y alumnos que han pasado por nuestro espacio junto con asistentes de investigación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente la buena voluntad y la predisposición de todos los oradores. También queremos agradecer la presencia de los participantes desde la transmisión de YouTube, invitarlos nuevamente a hacer preguntas y a continuación y como última exposición de esta jornada por la conmemoración del Día Mundial del Suelo, vamos a escuchar a un grupo multidisciplinario cuyos integrantes nos van a hablar sobre el ensayo que están llevando a cabo sobre el efecto de la aplicación de enmiendas orgánicas y del manejo del suelo y en la interfase suelo-atmósfera. Vamos a escuchar al ingeniero agrónomo y doctor en agronomía Luciano Orden, que es investigador del área de horticultura de la Estación Experimental Agropecuaria de Intas-Casubi, docente del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. También al ingeniero agrónomo Patricio Varela, investigador del área de recursos naturales de la Estación Experimental Agropecuaria Inta Hilario Casubi. Al ingeniero agrónomo y doctor en agronomía Gastón Iocoli, investigador del Laboratorio de Ecología Microbiana en Agroecosistemas del Centro, del CERSO, que es el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida, dependiente también del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur y docente también de este departamento. Y a la licenciada en Tecnología Ambiental, Vanina Lombardi, del Grupo de Fisicoquímica Ambiental del IFAS,
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Recuerdo nuevamente lo de las preguntas en el chat, porque al finalizar esta exposición daremos lugar a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Buenos días a todos. A continuación presentaremos el ensayo Efecto de la aplicación de enmiendas orgánicas y del manejo del suelo en la interfase suelo-atmósfera. El ensayo es conducido principalmente por Luciano Orden y Patricio Varela, de la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Casubi del INTA, y participamos también quien les habla, Gastón Iocoli, del Laboratorio de Ecología Microbiana en Agroecosistemas del CERSOS y el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, y Vanilla Lombardi, del Grupo de Fisicoquímica Ambiental del IFAS, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. El ensayo está ubicado en el campo experimental de la Estación Experimental Hilario Casubi. Cuenta con una sistematización con riego por goteo subterráneo. En este primer año se implantó un cultivo de maíz, y los tratamientos que se están evaluando son estiércol bovino colectado en un establecimiento de engorde corral, feedlot, el compost contenido de ese mismo estiércol, efluente de tambo, ¿sí?, aplicado por fertirriego, y urea también aplicada con fertirriego. Todos los tratamientos están igualados en la misma dosis de nitrógeno. Sobre el ensayo, las determinaciones que se realizarán son los parámetros físico-químicos del suelo, la emisión de gases de efecto invernadero, metano, óxido de nitroso y dióxido de carbono. Se evaluarán los grupos microbianos, bacterias, arqueas, los grupos nitrificadores, desnitrificadores y metanogénicos, y finalmente la producción vegetal. Este es el esquema del diseño del ensayo, ¿sí? Como se ven, son 4 bloques, y lo que pueden ver ahí es cómo se distribuyen las líneas de riego, que el sistema es bastante complejo porque como el efluente y el fertirriego con urea van en las mismas líneas de riego, bueno, tiene que contar con cabezales y sistemas separados. A continuación, Luciano Orden va a hacer una pequeña presentación del ensayo. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecerle la invitación a la organización de este evento, a los colegas del CERSOS, de la universidad, del CONICET, para poder participar y bueno, celebrar junto a ustedes el Día Mundial del Suelo. Nos encontramos aquí en el Valle Bonaerense del Río Colorado, en la Estación Experimental de Hilario Casubi, sobre un ensayo de maíz que estamos llevando adelante este año, con mucho esfuerzo en el medio de la pandemia, pero bueno, tratando de continuar con nuestra línea de trabajo, que consiste en entender un poco mejor el ciclo biogeoquímico de los nutrientes, de la materia orgánica, post aplicación de enmiendas orgánicas al suelo. Es un ensayo multidisciplinario, interinstitucional, donde participamos colegas especialistas en riego, microbiólogos, dafólogos, gente que está estudiando la emisión de gases de efecto invernadero, las poblaciones microbianas en el suelo, la dinámica de nutrientes. Bueno, y como les decía, para poder comprender un poco más estas cajas estancas que venimos estudiando por separado, poder comprender, transferir estas tecnologías a los productores de la zona, que todas van de la mano en preservar el recurso suelo, hacer más eficiente la utilización del agua, hacer eficiente el aprovechamiento, el ciclaje de nutrientes a partir de residuos zonales que tenemos disponibles, que muchas veces se pierden al ambiente en formas gaseosas, por
por volatilización, percolan subsuperficialmente los nutrientes lixiviándose, y bueno, a partir del estudio de la transformación, del tratamiento, en este caso lo que estamos utilizando, las enmiendas orgánicas son en base a estiércol de feedlot, que mediante el compostaje obtenemos un producto estable, maduro, libre de patógenos, que estamos colocando en un diseño experimental de bloques completos en este maíz. Les hablé un poco del tratamiento de compost. A su vez tenemos el mismo estiércol de feedlot aplicado también en superficie, y a isodosis de nitrógeno otros 2 tratamientos más, uno de fluente de tambo y otro de fertirregado por urea, y bueno, por supuesto, las borduras que utilizamos como tratamientos control. Las enmiendas sólidas fueron aplicadas en superficie. Este maíz está en un lote bajo siembra directa, 45 días antes de la siembra. Y a partir de B3, de B4, le empezaremos a aplicar de forma fraccionada los tratamientos líquidos que, como les decía, de urea y de efluente de tambo. A continuación, Patricio Varela nos va a hablar un poco del riego subterráneo. Buenas tardes, mi nombre es Patricio Varela, yo trabajo en el área de tecnologías de riego de la Experimental Ascasubi, y acá estamos sobre un lote que está sistematizado con riego por goteo subterráneo. Es el 6º año que entra en producción este lote, y lo hicimos mediante una vinculación con la empresa Netafim Argentina, mediante un convenio de colaboración. La idea de este lote es ponerlo en valor, ya que estamos nosotros dentro de este área en una zona de riego gravitacional, en un 99% de predominio, y esto que estamos viendo es un lote fuera de cota de riego gravitacional. Entonces la única manera de regarlo es mediante un sistema presurizado. En este caso, bueno, se decidió y se llevó a cabo la sistematización con este sistema que digamos, la diferencia con un sistema de riego tradicional es que los laterales de riego van enterrados a una determinada profundidad. En este caso se lo enterró a 25 centímetros por una cuestión de capilaridad del suelo, ya que estamos en presencia de un suelo de textura franco-arenosa. Y bueno, un poco el desafío de esto era hacer rotaciones con cultivos hortícolas también, implantados bajo sistemas de labranza cero. Así que aprovechar la eficiencia de estos sistemas que hacen la pata fuerte en lo que es el fertirriego. No solo es una cuestión de eficientizar el uso del agua por la capacidad que tenemos con estos sistemas de aplicar la lámina justa en función de la demanda de los cultivos, sino también la bondad del mismo de poder fertirrigar los cultivos a través de la cinta con distintas soluciones de fertilizantes. Y bueno, la combinación interesante también que sale de este ensayo es la posibilidad de fertilizar
usar como fertilizante los efluentes de tambo, que son, digamos, una parte de los tratamientos de este ensayo, que a nivel producción en los establecimientos agropecuarios son o se suelen transformarse en un inconveniente por la acumulación, y en este caso estamos planificando o proyectando su uso como fertilizante, a la vez que solucionamos el problema ese de acumulación en las lagunas anaeróbicas y facultativas de los tambos. Así que es una manera de integrar digamos, varias tecnologías: por un lado el riego, por el otro lado la fertilización, y darle un sesgo ecológico ambiental interesante, ya que estaríamos resolviendo un problema de acumulación de residuos de estos efluentes, y ponerlos en valor en los cultivos, como en este caso en el maíz. Seguimos con la medición de gases de efecto invernadero a cargo de Vanira Lombardi. Hola, soy Vanira Lombardi, trabajo en el grupo de Fisicoquímica Ambiental de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, situada en Tandil. Junto con la doctora Paula Juliarena nos encargamos de hacer las determinaciones gaseosas utilizando este equipo, que es un cromatógrafo de gases, en el que podemos medir las concentraciones de 3 principales gases de efecto invernadero, que son el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Una vez que las muestras son extraídas en el ensayo a campo utilizando la técnica de cámaras estáticas, las trasladamos a Tandil en estos viales de vidrio y les medimos su concentración de gases para poder calcular si esas cámaras estáticas en los distintos tratamientos son emisores o secuestradores de alguno de los 3 gases que les mencionaba anteriormente. A partir de estos resultados, en los que obtenemos el flujo de emisión o de secuestro de estos gases en cada una de las cámaras y en cada día de muestreo, y a su vez si esto lo relacionamos con los parámetros físico-químicos que también se monitorean en el ensayo, lo que podemos tener es una idea del efecto en la emisión de estos gases de efecto invernadero de manera más global como sistema productivo, teniendo en cuenta qué efecto genera cada uno de los tratamientos aplicados. A continuación les voy a comentar un poco sobre el estudio de los grupos microbianos. De acuerdo a las características edafoclimáticas del ambiente en estudio, la comunidad microbiana tendrá una determinada estructura y funcionalidad que responderá en forma diferente a los cambios que se realicen en el sistema, pudiendo cambiar la participación relativa de los distintos grupos y sus funciones, ya sea en forma temporal o permanente, ¿no? Estos cambios afectan la dinámica de nutrientes, la materia orgánica del suelo y la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Es por esto que es muy importante poder evaluar y comprender cómo es la dinámica de estos grupos microbianos, ya que en conjunto con los cambios físico-químicos nos permiten entender más profundamente los procesos. Ahora podemos preguntarnos cómo hacemos para estudiar los grupos microbianos. Y bueno, básicamente primero partimos de las muestras de suelo, ¿sí? Luego se extrae el ADN del suelo. Esto es lo que ven aquí, es un kit de extracción, son las diferentes soluciones que se utilizan para extraer el ADN que está presente en la muestra de suelo, y luego se hace una amplificación, una multiplicación de fragmentos específicos de ese ADN, que son fragmentos que corresponden a enzimas específicas de los distintos procesos. En nuestro caso, la nitrificación, la desnitrificación y la metanogénesis. Estos fragmentos son cuantificados en un equipo de qPCR, amplificados y cuantificados en un equipo de qPCR, que es este que ven aquí, y nos permite comparar el efecto de los distintos tratamientos sobre estas variables y a su vez relacionarlos con los cambios físico-químicos en el suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Al relacionar los tratamientos con los cambios físico-químicos, microbiológicos y las emisiones de gases, podremos entender un poco más los procesos y reconocer indicadores que nos permitan hacer mejores monitoreos ambientales para garantizar una producción sustentable que asegure el mantenimiento de la biodiversidad del suelo. Bueno, agradecemos nuevamente a todos y vamos a dar lugar a la ronda de preguntas. Vamos a comenzar con una pregunta que hay para Leandro Boni. ¿Cómo estás? Nos consultan si han realizado análisis de arsénico en agua y si han medido la acumulación en aceituna. Hola, ¿qué tal, Mica? Gracias. No, en realidad no hemos trabajado con el arsénico en el agua. Nosotros ahora desde la cátedra de riego, porque yo ahora como estoy integrando la cátedra de riego, por ahí sí tenemos otra visión y a futuro la idea sí es evaluar no solo el arsénico en el agua de riego, o sea, evaluar la calidad del agua de riego, sino también el arsénico en el fruto, es decir, en el oliva y en el aceite de oliva. Tampoco hay muchos trabajos a nivel nacional o a nivel mundial. Aquí sí en el país hay un protocolo de calidad para el aceite de oliva virgen extra. Y también hay algunos trabajos, hay algunos autores que han trabajado en este tema en Portugal, pero tampoco hay mucho material, mucha información en los principales países que son, bueno, España, Italia. Y obviamente aquí también que hay profesionales que trabajan mucho en esto. Pero falta un poco para ahondar en este tema. Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos algunas preguntas para Graciela Lorda. ¿Cómo va? Buenos días. La primera pregunta es si con la reiteración del uso de biofertilizantes se altera la microbiota del suelo en forma permanente a mediano o largo plazo. No te escuchamos. Graciela, un segundo que no te estamos escuchando. ¿Ahora se escucha bien? Sí, ahora sí. Sí, Micaela. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la posibilidad de participar. Sí, Mica, por favor, ¿me repetís la pregunta? Sí, cómo no. Preguntan si con la reiteración del uso de biofertilizantes se altera la microbiota del suelo en forma permanente a mediano o largo plazo. Sí, la realidad es que consideremos en general que cualquier intervención que se haga en los suelos modifica la microbiota y el agregado de biofertilizantes sin duda que también. La idea es hacerlo a partir de la integración de microorganismos benéficos y que han sido probados en cuanto a sus características benéficas como promotores de crecimiento de plantas. Así que consideramos que cualquier tipo de intervención, agreguemos un biofertilizante o agreguemos un fertilizante químico, también va a afectar la microbiota y la idea es afectarlo lo menos posible. Está bien, muchas gracias. También nos consultan si usan una cepa comercial, por ejemplo, Azospirillum en trigo, ¿es necesario que se inocule la semilla todos los años? La recomendación comercial es todos los años y preguntan, bueno, calculo que si pueden evitarlo después de un tiempo de acumulación. La idea sí, cuando uno agrega un biofertilizante, la idea es aumentar el número de esa célula o de esa bacteria en el suelo. En general son bacterias que son nativas de los suelos y uno lo que está buscando es exacerbar esa acción basado en aumentar el número de microorganismos. Eso también aumenta la competitividad de ese microorganismo que estamos adicionando
y uno trata de aumentar ese efecto benéfico a partir del agregado y el aumento del número de concentración de esos microorganismos. Esos microorganismos agregados en una campaña van a sobrevivir en el suelo y van a ser efectivos probablemente a la siguiente campaña, pero siempre la reiteración del agregado de ese microorganismo es como que reasegura o reafirma o garantiza quizás un poco el éxito en esa promoción del crecimiento de las plantas. Está bien, bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta más para vos, que es ¿cuánto tiempo aproximado se necesita desde que se empieza un estudio de biofertilizantes con microorganismos hasta que se logra una aprobación por SENASA, ANMAT? Se necesitan 3 campañas, son necesarias 3 campañas completas, donde también se establecen formularios de varios tipos de análisis, tanto físico-químicos como biológicos, y recién después de 3 campañas, el producto o el microorganismo podría llegar a resultar ser aprobado por SENASA o por ANMAT. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. Sí, hay una pregunta acá para Vanina Lombardi. A priori, ¿qué resultados esperan respecto a la emisión de los gases de efecto invernadero en los distintos métodos de fertilización? Si querés te la repito. Buenos días, Vanira. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Tengo un motor atrás prendido de fondo, así que espero poder... Se escucha muy bien. Bueno, genial. Sí, repetime, por favor. Sí. A priori, ¿qué resultados esperan respecto a la emisión de gases de efecto invernadero en los distintos métodos de fertilización? Bueno, no tenemos demasiada experiencia en esto, y la verdad es que justamente este sistema de aplicación que estamos tratando de medir es prácticamente nuevo en Argentina, así que no sabemos, pero lo que esperamos es que las emisiones sean menores a los sistemas tradicionales de aplicación de enmiendas, porque principalmente por la forma de aplicación, ¿no? Ya que la mayoría de los nutrientes van a quedar principalmente en la matriz del suelo y no serán volatilizados. Así que sí, bueno, la respuesta sería que a priori esperaríamos que fueran menores a los otros sistemas de fertilización, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Es muy interesante lo que están haciendo. No sé si... Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, le doy lugar a Maximiliano Garay para que haga el cierre de la jornada. No sé si creo que no se ven más preguntas en las vías de comunicación que tenemos abiertas. Así que, bueno, vamos a ver si cerramos un poco la jornada. Desde acá, no salgo en la imagen. A ver si puedo salir, aunque sea chiquito ahí. Bueno, la idea es un poco agradecerles a todos la participación, especialmente a los oradores que respondieron más que satisfactoriamente a nuestro pedido. Y bueno, los invitamos a todos a que sigan participando de este tipo de jornadas y que si tienen alguna duda o quieren repasar alguno de los videos, lo pueden consultar en los respectivos canales de YouTube, donde van a quedar para su posterior consulta y visualización. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y un saludo cordial desde Bahía Blanca. Bueno, hasta luego.